Pues a partir de lo que vimos la semana pasada ahí en la facultad, sobre la consolidación de las ciencias y disciplinas en general, es decir, tanto ciencias naturales como ciencias humanas, pues esta consolidación implica su autonomía como campos de conocimiento y esto a su vez se traduce en la reconfiguración y construcción de una teoría propia, digamos, conceptos propios, metodologías propias, hacer a un lado el contenido deudor de otras disciplinas, pues para dar razón a ese proceso de maduración, no extrapolar modelos ajenos de ciencias tradicionalmente consolidadas, sino desarrollar nuestro propio camino disciplinario. Para algunos campos, el comienzo de esta fase de autonomía puede ser entendido como la respuesta que el avance de la civilización impone y con ella, pues no solamente en algunas, sino en casi todos los ámbitos del saber humano, ¿no? Es decir, lanza unas ciertas condiciones y sobre todo al ejercicio científico desde la nueva recalibración del mundo moderno para transformar la realidad, y este reto trae como consecuencia pues un profundo cambio histórico y social, como lo vimos en la sesión anterior. Bueno, en el campo bibliotecológico, pues por lo menos intuitivamente y con la lectura también que hicieron, pues podremos decir que no caben teorías puramente abstractas, ¿no? Es decir, teorías que no tengan un referente con procesos de conocimiento real. Muy por el contrario, ¿no? Para esta teoría, para lo que debe de servir es para que clarifique los procesos de conocimiento a partir de variantes cognitivas diferentes que abran la senda que conduzca a la autonomía del campo bibliotecológico. Esto es, alcanzar la plena cientificidad a partir de la ruptura epistemológica, es decir, ruptura entre una teoría y otra, entre un concepto y otro, teorías y conceptos que ya son un obstáculo, un lastre, ¿no? Para poder construir integralmente, de manera conceptual, prácticas y objetos de conocimiento, lo que conlleva pues su plena sustentación teórica. Entonces vamos a ver una propuesta teórica que fue creada desde dentro de la bibliotecología por una mujer, y esto es la epistemología social. Permitan, dejen, le doy acceso. Bueno, empecemos. Margaret Elizabeth Egan fue una destacada investigadora. Quizá no se formó propiamente en el área de la bibliotecología, pero sí enseñó y trabajó en investigaciones para la bibliotecología. Ella enseñó, fue profesora en la Graduate School, en la Graduate Library School de la Universidad de Chicago en los años 40 y 50 del siglo pasado, y en la School of Library Science de la Western Reserve University en Cleveland, Ohio, en los últimos 4 años de su vida, de 1955 a 1959, con su colega, el pues, santón, digamos, uno de los santones de la bibliotecología, que es Jesse Hochschild. Bueno, junto con él escribió un artículo que es donde se acuña por primera vez el concepto epistemología social, que este artículo es Foundations of a Theory of Bibliography, o sea, fundamentos de una teoría de la bibliografía para Library Quarterly, que ella fue editora de esta revista, es la revista de la Escuela de la Universidad de Chicago, fue publicado en 1952. Permítanme, dejen, vuelvo a cerrar la sesión. Bueno, este artículo marcó la primera aparición del término epistemología social. Después de la muerte de Egan, pues, ella fallece aproximadamente 7 años después de que se publique este artículo, pues
se le atribuyó casi en forma generalizada a Jesse Shera la idea de la epistemología social. Sin embargo, pues hay una amplia evidencia que demuestra que fue Margaret Egan quien originó el concepto, ¿no? Uno que comúnmente es mental para los, pues para los planteamientos teóricos de la bibliotecología y también para otras ciencias de la información. En el número de abril de aquel 1952, en esta revista Library Quarterly, Margaret Egan y Jesse Shera publicaron pues lo que llegó a considerarse un artículo seminal en la historia de la bibliotecología. Reitero, 7 años después, Egan muere y Shera se queda para desarrollar los planteamientos. Durante el último medio siglo, ocasionalmente se han hecho citas a ese artículo original. La mayoría de las veces, las citas han sido de las publicaciones donde el único autor es Jesse Shera, es decir, los trabajos posteriores que él publicó en solitario, digo posteriores a la muerte de Egan, en las que él intenta refinar o ampliar, no precisamente con mucha claridad, las ideas originales presentadas en ese artículo, ¿no? Es el nombre de Shera el que aparece a verse asociado en la ecológica, pues con las ideas contenidas en ese artículo, sobre todo con el concepto de epistemología social. Sin embargo, pues sí hay indicios derivados en parte de las propias declaraciones de Shera, de que Egan merece más crédito del que históricamente ha recibido. ¿Sí? Esencialmente lo que Egan y Shera hacen en ese artículo, Fundamentos de una teoría de la bibliografía, pues lo que hacen es identificar un vacío en el panorama disciplinario y lo llenan o lo intentan llenar con una nueva disciplina que ellos llaman epistemología social. Ellos la sitúan, por un lado, pues en relación con la economía y por el otro, en relación con la sociología, la psicología y la epistemología tradicional. Lo hacen con la economía, digamos, retoman a la economía como marco teórico para el estudio de la producción, distribución y utilización de varios tipos de productos materiales. Pero Egan y Shera proponen a la epistemología social como marco teórico para el estudio de la producción, distribución y utilización de productos intelectuales, en otras palabras, recursos de información. El objeto de estudio es el proceso mediante el cual, el objeto de estudio de la epistemología social, como ellos la plantearon. El objeto sería, pues, el proceso mediante el cual el actor intenta conocer su entorno, o, como lo expresaron literalmente Egan y Shera, entrar en una relación de saber con la situación particular en la que se desarrolla la acción. Y de esta manera definen la epistemología social como el estudio de aquellos procesos mediante los cuales la sociedad en su conjunto pues busca lograr una relación perceptiva y comprensiva de su entorno total. Es específicamente en este nivel social que lo que Egan y Shera distinguen como instrumentos de comunicación gráfica e instrumentos de bibliografía, pues juegan un papel importante. A ver, cuando ellos hablan de comunicación gráfica, porque es un concepto que también Shera maneja en este multicitado libro de fundamentos de una educación bibliotecológica que seguramente les han de haber hecho leer, sin, por lo menos en la clase de fundamentos de la bibliotecología o en alguna otra clase, tal vez introducción a la investigación. Comunicación gráfica, a lo que ellos se refieren es a los medios por los cuales los actores sociales llegan a conocer situaciones que están más allá de su experiencia perceptiva inmediata. Y cuando hablan de bibliografía, pues se refieren a los medios por los cuales el conocimiento de los individuos puede ser coordinado e integrado para que la sociedad en su conjunto pueda conocer de manera más trascendente. A ver, definen a la bibliografía, en términos más llanos, como un sistema
portador de información, un sistema que va cargando información, una especie de, a través de un sistema ferroviario bien articulado para el transporte de mercancías físicas. Es decir, la bibliografía es un sistema vial que hace circular a través de varios vehículos la información al medio social. Eso es, a grandes rasgos, para ellos la bibliografía. A ver, a esto que ellos llaman instrumentos de comunicación gráfica, pues hoy, pues hablaríamos de documentos. Y cuando ellos hablan de instrumentos de bibliografía, pues hoy nos referiríamos a servicios como bibliotecas, índices, sistemas de recuperación de información en bases de datos, etcétera. Estos son los productos intelectuales cuya producción, distribución y utilización son los objetos de análisis de la epistemología social como ellos la pensaron en ese artículo seminal. Bueno, para Egan y Scherer, el objetivo de comprometerse con la epistemología social es sentar las bases para una acción social inteligente, haciendo posible que los sistemas de servicios bibliográficos pues se planifiquen e implementen a nivel nacional, de modo que los componentes individuales estén coordinados e integrados en lugar de estar separados entre distintos grupos de usuarios. Por lo mismo, pues ambos propusieron 3 áreas de investigación a partir de la epistemología social que contribuyen al logro de ese objetivo. Pongan atención porque estas 3 áreas son básicas en la bibliotecología contemporánea para que empecemos a perfilar la importancia de esa teoría de fundamentación y que hoy sigue teniendo repercusión en la bibliotecología contemporánea. A ver, déjenles comparto una imagen. Ahí está. Si se ve, lo amplío un poco. Estas 3 áreas son el análisis situacional, la unidad, como ellos las enunciaron, ¿eh? Es decir, estoy utilizando las expresiones conceptuales de ellos en ese artículo. El análisis situacional, por eso está entrecomillado, la unidad de análisis de información y la aplicación de métodos de medición. El primero de ellos, al que llaman análisis, pues es lo que hoy podríamos llamar el análisis de necesidades de información o estudios de necesidades de información, en el que se desarrollan pues metodologías para clasificar situaciones sobre la base de las necesidades de información que exhiben las personas, pues que normalmente encuentran ellos mismos en esas situaciones, ¿no? La segunda área de investigación es lo que Ian y Scherer llaman unidad de análisis de información, lo que hoy podríamos llamar simplemente organización de la información, en la que se desarrollan metodologías para clasificar documentos, categorizar documentos en función de su contenido. Y bueno, también reconocen que los resultados de este tipo de análisis son esenciales, no solo para el desarrollo de sistemas automatizados de recuperación de información, sino también para la compilación de estadísticas sobre, repito, y aquí está nuevamente la influencia del pensamiento económico de la época, sobre la producción, distribución y utilización de los documentos. Este último, esencialmente, es un llamado a la aplicación de esta tercera área, la aplicación de métodos de medición, a lo que ahora nos referiríamos como bibliometría o incluso, para no restringirnos únicamente a bibliometría, estudios métricos de la información, toda pues, la amplia gama de metrías de la información. En resumen, pues entonces podríamos identificar pues estas contribuciones realizadas en aquel artículo. A ver, que este artículo también para que al que estoy haciendo referencia, pues no es otra cosa que este.
que si quieren se los comparto también, por si alguien tiene, que digo, no es que lo vayan a leer en forma inmediata, que terminando la sesión se lo vayan a devorar antes del anochecer, para que duerman bien, pero que sí deberían de tener ahí para cualquier momento, es decir, ya deberían de tenerlo por lo menos almacenado en su corpus de documentos ahí en su computadora, para cualquier momento y también para cualquier referencia que ya lo tengan ahí disponible. A ver, en este artículo, pues se pueden identificar las siguientes contribuciones. La primera, bueno, pues es que se identifica explícitamente el objetivo o fin último del servicio bibliotecario, ¿no? La acción social informada, y se establece como criterio principal mediante el cual pueden evaluarse la medida en que los servicios bibliográficos contribuyen a ese fin. Una segunda contribución, pues es que se esboza un marco teórico para el estudio del comportamiento de la búsqueda de información, la organización de la información y la bibliometría, las tres áreas que ya mencioné. De tal forma que se preparó el escenario para el tratamiento posterior de ese marco como fundamento teórico para la bibliotecología y también para otras ciencias de la información. Y bueno, una tercera contribución, ya lo mencioné, el término epistemología social, que se usa en la literatura publicada actualmente en la filosofía de la ciencia, y parece ser, porque no ha habido alguna refutación al respecto, que es la primera vez que aparece este término, ¿no? Unos 30 años antes de que filósofos analíticos como Alvin Goldman, Steve Fuller, pues recuperen el término de los bibliotecarios. Se sigue utilizando este término, epistemología social. Hay una rama específica, epistemología social analítica. En el 2018, el posgrado en filosofía de la ciencia aquí de la UNAM organizó el primer coloquio en epistemología social, en el cual pues yo participé, y la verdad es que la mayoría de mis colegas que participaron no tenían idea que el origen de este término está en el trabajo de los bibliotecarios. Bueno, pues es interesante notar que a menudo, digo interesante porque en realidad creo que había otros adjetivos, pues que a menudo se le atribuyó a Shera la idea pues de la epistemología social en detrimento del origen verdadero que es en las ideas de Margaret Egan, ¿no? Y hasta el punto de que en ocasiones en las citas se elimina por completo a esta autora. A veces parece como si el propio Shera fuera demasiado consciente de esto que pues, no puedo denominar de otra forma, que es una injusticia. Él contribuyó en una obra colectiva que fue el Dictionary of American Library Biography, es decir, pues que no es otra cosa que un compendio de biografías de bibliotecarios estadounidenses, ¿no? En México, por ejemplo, Estela Morales realizó un esfuerzo similar con su obra Forjadores e Impulsores de la Bibliotecología. A ver, permítame un momento, porque ese libro lo tengo por aquí, para que vean también la importancia que es también recuperar la memoria de los bibliotecarios, que también en México se han llevado a cabo esfuerzos similares, que es Forjadores e Impulsores de la Bibliotecología Latinoamericana, que en este caso, en el libro de la autora Estela Morales, en toda regla, pues se trata de una recopilación, porque la doctora Morales, este libro es de 2006. La doctora Morales, desde hace muchos años, antes de la publicación de este libro, ella hasta la fecha tiene una sección permanente en la revista Biblioteca Universitaria, que es la revista de la Dirección General de Bibliotecas, de la DGB, de aquí de la UNAM. Esa sección que ya tiene en la revista, pues hasta el momento continúa con una periodicidad semestral. La revista en cada entrega, en cada fascículo, tiene una sección permanente que se llama Nuestros Bibliotecarios. De hecho, en las dos últimas entregas, pues se ha realizado la reseña biográfica de dos profesores del colegio, Daniel de Lira Luna y Armando Pavón.
Bueno, pues muchos de las referencias que hay a estos forjadores e impulsores de la bibliotecología latinoamericana, eran ejercicios biográficos que ya se habían publicado en esa sección nuestros bibliotecarios. Bueno, pero volvamos al tema de Shera y en la Shera, ya también en sus últimos años de vida, me parece que ese diccionario es de principios de los años 80. Él realiza una reseña biográfica para Margaret Egan en aquel diccionario de bibliotecarios estadounidenses. Bueno, se le encargan a él porque pensaron que no había nadie mejor que quien fuera el gran colaborador de Margaret Egan. Y bueno, Shera tiene cuidado de darle crédito a Egan por la idea que subyace en ese artículo, si bien de autoría conjunta y que ella aparece primero, pues se sabe en forma fehaciente que la idea original es de ella. Bueno, pues parece que él intenta saldar un poco esa injusticia en esa biografía que hace de Margaret Egan en ese diccionario de bibliotecarios, y él acepta abiertamente que la epistemología social, tanto el término como el concepto, pues eran de Margaret Elizabeth Egan. Pero debido a que, bueno, ella fallece y que él trabajó casi durante 20 años el concepto, y bueno, evidentemente se asoció a él y él fue el que le dio difusión. Digamos que ese fue el papel de él le dio difusión. Pero él dice que a pesar de frecuentes negaciones de mi parte, pues se ha atribuido el concepto a mí. Eso de que generalmente él se negaba no es verdad, porque en trabajos posteriores él omitió de la cita a Margaret Egan. Digamos que esto es una muy falsa modestia. Y también quiero verlo como una tardía forma de honestidad intelectual, porque durante 30 años, pues Shera estuvo prácticamente presentando trabajos en ponencias y en artículos sobre este término sin aludir a Egan. Por lo tanto, cuando él dice que, pues, a pesar de que él tuvo frecuentes negativas a que se le atribuyera exclusivamente el término, pues no es cierto. Una forma de revertir este efecto de atribución incorrecta es, pues, citarla, mencionarla.